Nacional. Y en el acontecer mundial atacan al escritor británico Salman Rushdie, quien se reporta en estado grave. El agresor fue detenido de inmediato. El escritor británico Salman Rushdie, cuyos textos lo volvieron blanco de amenazas de muerte, fue apuñalado y hospitalizado de urgencia. Salman Rushdie fue atacado en un escenario en el oeste de Nueva York cuando estaba por dar un discurso. Está vivo, fue trasladado por aire a un lugar seguro, pero aquí está un individuo que ha pasado décadas diciéndole la verdad al poder, alguien que ha estado ahí fuera, sin miedo, a pesar de las amenazas que le han perseguido durante toda su vida adulta. Según la policía, un hombre subió corriendo al escenario y atacó a Rushdie y a un entrevistador. El sospechoso fue detenido. El escritor de 75 años y nacido en India llamó la atención con su segunda novela, Hijos de la Medianoche, en 1981, que cosechó el prestigioso premio Booker del Reino Unido. Pero su libro de 1988, Los versos satánicos, fue considerado por algunos musulmanes como una falta de respeto al profeta Mahoma. Y el líder revolucionario iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini, emitió una fetua o decreto religioso que pedía su muerte. El escritor pasó casi una década escondido. Recién comenzó a dejar su vida como fugitivo a fines de la década del 90, después de que Irán dijera que no apoyaría su asesinato. Actualmente vive en Nueva York y es un firme defensor de la libertad de expresión. Pero persisten las amenazas y boicots contra los eventos literarios a los que asiste, y su título de caballero en 2007 provocó protestas en Irán y Pakistán. Y la Policía Federal de Estados Unidos incautó La Policía Federal de Estados Unidos incautó archivos ultrasecretos durante el allanamiento a la vivienda del expresidente Donald Trump en Florida, según documentos judiciales divulgados este día. Los investigadores sospechan que el exmandatario, al estar ilegalmente en posesión de documentos clasificados, violó una ley de espionaje estadounidense. Algunos estaban marcados como ultrasecretos y debían estar disponibles solo en instalaciones especiales del gobierno, indica la orden judicial federal de 7 páginas. El diario The Wall Street Journal informó que en las 20 cajas con documentación se llevaron los agentes del FBI, pues había carpetas con fotos, una nota escrita a mano y el indulto dado por Trump a Roger Stone, un aliado suyo, así como información sobre el presidente de Francia. The Washington Post reportó que algunos de los documentos buscados podrían estar relacionados con el arsenal nuclear estadounidense, a lo que Trump respondió denunciando que el FBI podría haber estado colocando información en su residencia. En otras noticias, tras ser acusado de corrupción por el gobierno de Estados Unidos, renuncia el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez. El vicepresidente de Paraguay anunció su renuncia tras ser sancionado por Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, informó que Hugo Velázquez y el asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, fueron castigados por su participación en actos de corrupción significativos. Según Washington, Duarte ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. La Casa Blanca argumentó que Duarte abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la entidad binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay. Yacyretá es una central hidroeléctrica construida entre Paraguay y Argentina en el río Paraná. Blinken estima que estos actos corruptos contribuyen a que se pierda confianza en el gobierno y afecta a la percepción pública de corrupción e impunidad en la oficina del vicepresidente.
Velázquez, que tenía aspiraciones de ser candidato a la presidencia por el oficialista Partido Colorado el año próximo, al igual que su colaborador y varios de sus familiares, no podrán optar por una visa para entrar a Estados Unidos. Ya se contabilizan 2.000 soldados ucranianos fallecidos en la guerra contra Rusia, según cifras de Moscú. Rusia ha redoblado sus ataques aéreos contra las posiciones ucranianas en el Donbass, al este del país, en una operación en la que habrían participado los temidos cazas S-35. Moscú cifra en 2.000 los soldados ucranianos muertos en la ofensiva sobre Soledar. El objetivo del ejército ruso es reducir la resistencia ucraniana en la zona oriental de Donetsk, en concreto en la ruta entre las localidades de Soledar y Bakhmut, un estratégico nudo de comunicaciones. Mientras, las autoridades rusas siguen asumiendo la administración en las zonas ocupadas, como en Berdiansk, ciudad de unos 90.000 habitantes, en la que desde el mes de junio unos 2.500 ucranianos han recibido su pasaporte ruso y otros 5.000 esperan su naturalización. También prosiguen las tareas de reconstrucción, como en Mariupol, una de las ciudades más castigadas durante las primeras semanas de la invasión. Las obras han empezado en edificios como el teatro, que sufrió un bombardeo durante el mes de marzo, cuando más de 1.000 civiles utilizaban el recinto como refugio. En aquellos días, centenares de civiles murieron en diversas localidades al norte de Kiev, en unos hechos investigados como crímenes de guerra. Los restos de 11 de esas víctimas recibieron sepultura el jueves en el cementerio de Bucha, en donde están enterrados más de 400 civiles todavía sin identificar. Hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. Belén, regresamos contigo. Muchas gracias, Nelda. Gracias por este recorrido amplio, puntual de la información nacional e internacional. Muy buenas noches y que descanses. Buenas noches.